todo sobre la tesis no se lo va a decir, es lógico. Entonces, esta página usted le sube el video y ella le saca las ideas principales y, y, y le guarda a usted y puede trabajar con varios textos. Es como una especie, se llama Notebook de Google. Entonces, quería mostrárselas para que tuvieran esa herramienta que me pareció valiosísima en el momento de estudiar. Porque para generar un contenido, ella ya trabaja con IA, que es la de Google, pero para generar un contenido casi que no. ¿En qué sentido? En que si tú le preguntas, como lo veíamos la semana pasada, que si le preguntas que necesitas desbloquearte, necesitas ideas, no es tan buena, pero en cambio sí es muy buena resumiendo, si es buena, es más, le saca a uno hasta mapas mentales para infografías, es buena en ese sentido y sirve mucho para el estudio. Entonces, me gustaría dárselas. Entonces, antes de que se termine el curso, pues abrimos un espacio muy pequeño eh, y, y se las comparto para que ustedes también la trabajen. Además de que les puede subir usted 3, 4 artículos, aguanta hasta 50 bibliografías, o sea, bastante. Para mí es bastante. Entonces, esto que le puede ayudar, ¿no? Y pues, en ocasiones, por ejemplo, tienes 20 páginas de un artículo. Tienes 20 páginas de un artículo y necesitas pues resumir porque no puedes llegar al punto. Tú le incluyes la tesis y le dices, oye, este artículo me sirve para argumentar esta tesis, ¿en qué partes? Y eso te ayuda. Entonces, en ocasiones te lanza las partes que puede de pronto relacionarla y tú vas a esas partes del artículo, lo lees, lo estudias y ojo. Esto pasa con todas las inteligencias artificiales y con todos estos programas de ahora. Lo miras tú, evalúas tú y juzgas tú. Es lo que yo siempre les recomiendo a ustedes desde la semana pasada. La inteligencia artificial es importantísimo en el sentido en el que usted es el que trabaja. Ella no. O sea, es ella la herramienta suya, pero usted es el que trabaja. Piénsese en un carpintero, todos los elementos de un carpintero. Es el carpintero el que hace la silla. Las otras son herramientas. Nadie usted va a decir al señor Martillo un aplauso porque le hizo la silla. Para nada. Es más, hay programas de diseño, ¿cierto? Pero nadie aplaude el programa de diseño porque la maestría está en usar las herramientas. Y estas inteligencias artificiales en ocasiones se equivocan. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado con eso que se equivoca. Hoy sí voy a hablar un poquito más, me van a disculpar por ese pedacito, pero necesito explicarles porque ya la otra dejé, hoy se vencía el ensayo, entonces como habíamos acordado, ¿no? Quieto. Quiero abrirlo ya para la siguiente semana y cada semana, de aquí en 2, 3 semanitas ya, digamos que estamos dando cierre a lo que es principios de comunicación porque lo que me interesa pues ya es el ensayo y ahí sí quiero que pues quede clara las instrucciones, subirle las instrucciones, explicarle. Hoy no, tranquilos, hoy nos vamos con tranquilidad. Entonces, comenzamos, ¿ok? Todo ensayo consta, acuérdense de la estructura del ensayo, quiero escribírselas acá, que ya vimos en clases pasadas, esto no es nuevo, acuérdense que siempre era una introducción y acá, en la introducción, pues obviamente voy a escribir mi tesis, ¿no? Luego venía un desarrollo, que es lo que nosotros vamos a hablar acá de argumentos. Por eso cuando ustedes me hablaban de la tesis y decía, es que argumenta, no, la tesis no argumenta, es el desarrollo el argumento. Digamos que acá vendrían los porqués, ¿no? Discúlpenme ahí, creo que sí se puede escribir de esa manera. Los porqués irían en ese lado. Entonces, si el tabaco es nocivo para la salud, ¿por qué es nocivo para la salud? Iría en el desarrollo. Y terminaríamos con una conclusión. Esa sería la superestructura del ensayo. Y esa superestructura le sirve para casi todo tipo de texto, chicos. Se van a dar cuenta cuando ya les esté explicando la oralidad, cuando les esté explicando esos elementos orales, se van a dar cuenta que una exposición también se arma así, como comienzo.
¿Cuál es el cuerpo de mi trabajo y cómo cierro? Esa superestructura, mire, si los ponen a hacer algún día en cualquier universidad, en cualquier estudio, un video, denle la superestructura, esta superestructura que abarca para casi todo, ¿no? La película tiene una introducción, la película tiene un argumento, un desarrollo, y la película cierra. Profe, pero es que hay películas que empiezan con la conclusión. Sí, eso no importa, pero cambió la estructura. Pero el desarrollo, que es el parte vital y el argumento de esa película, ahí debe estar. ¿Sí? Así empiece por con la conclusión, por el final. Ahora, tiene que haber un inicio, a pesar de que empezó por la conclusión. Tiene que haber una entrada. Después de esa conclusión, él lanza la entrada. Que la puso de segunda es otra cosa, pero porque ya son maestros. Sí. Lo mismo en la escritura. En la escritura, fíjense, por ejemplo, Gabriel García Márquez en, en Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada comienza por el final. ¿M? El día en que iban a matar a Santiago Nada, se levantó a las 5:30 porque quería ir a ver al obispo. Ya sabemos que lo van a matar, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, qué. Entonces, comienza con el final. La cuestión es que Gabo en este caso apela mucho a lo que ese sentido de curiosidad que tenemos, el cómo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo mataron? Siempre que pasaba esto en estos barrios así violentos en los que a veces nosotros nos hemos creado, ¿cómo lo mataron? Y llegamos, o sea, ya sabemos que el muerto está allá, pero llegamos a saber, más que ver el muerto, es que nos expliquen cómo lo mataron. Y eso es a lo que apela Gabriel García Márquez. Algunos le llaman chisme, a mí me parece que es como información social. Listo, chicos. Comenzamos entonces con esa superestructura, la introducción. Entonces, en todo ensayo, pues la función es interesar al lector. Siempre el primer párrafo lo debe interesar. Y hay varias maneras de comenzar una introducción en un ensayo, eh, muchas, diría yo, y bueno, yo solamente voy a darles como unos retoques acá para que pues elijan el que ustedes quieran y a su estilo, a su manera de empezar, o sea, traten de, en este caso, de hacerlo así como de, hombre, es mi manera de escribir y que sea como también su estilo, como la forma de vestirse, como la forma de interpretar el mundo, ¿no? Eso es muy individual. Entonces, lo que sí es que les digo una cosa. Primer párrafo que no interese al lector lo deja al lado. Y eso me pasa a mí en algunos artículos cuando empiezo a leer. Yo, en Manuel Seco creo que era el que decía, o no, era, ay, el de como una novela, Daniel Penac, que son como los derechos de un lector. Y el lector tiene derecho a soltar el libro. Y el lector tiene derecho a soltar lo que está leyendo. Sobre todo cuando no es interesante, cuando no le interesa. Sí, el tema lo puede dejar a un lado y la introducción en un artículo como que de opinión, en un ensayo, es importante por eso. Yo acá les recomiendo que empiecen con una idea amplia que capture el público y que paulatinamente se construya un puente para llegar al tema puntual y concreto, es decir, a la tesis del ensayo. Es más o menos así como, ya les muestro, es más o menos así, o sea, empiezo con un contexto general. Luego con una idea que me conecte a la tesis. Esa idea se le llama pues idea puente. Es una manera de comenzar, ¿sí? Miremos acá, este ejemplo. ¿Cómo sería entonces eso? Miremoslo sí, el comienzo. No iba a tomar este de Robert Musil, pero bueno, vamos a tomarlo. Entonces miremos ese ejemplo de cómo sería la manera general. Lo que se llama la mujer moderna, dice la mujer ayer y mañana. Lo que se llama la mujer moderna es un ser algo enreversado. Consiste como mínimo en una mujer moderna, un hombre moderno, un niño moderno y una sociedad moderna. Eso es de manera general. No hay una definición de mujer moderna. Tendría que haber no solo mujer, sino niño, sociedad, todo moderno. Debo confesar que hubiera debido recapacitar sobre todo eso antes de hacerme cargo de la tarea de escribir sobre ella. Ni siquiera es del todo seguro si la mujer moderna existe realmente o si tiene por tal solo de forma pasajera.
Aquí ya nos va a empezar a decir, así que abordaré tan solo algunas cuestiones escogidas por las que tengo un especial interés. Y de entrada me va a mostrar la tesis en la letra C. Entonces la A siempre va a ser la idea general, la B, el puente para llegar a los puntos concretos que va a abordar. Por eso aquí están los puntos suspensivos. ¿Sí? Esas cuestiones escogidas me las mencionará, más no las desarrollará. Pilas con eso. Si en la introducción van a hablar de los puntos importantes de su argumento, porque ya los deberán tener, ¿sí? Ya los porqués deberían estar ya listos, eh, solo se mencionan y ya, no se desarrollan. Abajo se van a desarrollar. Le damos este que es de David Hume, que pues me gusta porque es mucho más apropiado para su carrera. Dice de los primeros principios del gobierno. Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes. ¿Listo? Ya nos planteó el tema, ¿no? Desde el mismo título nos planteó el tema. ¿Cuál es el tema de ese ensayo que tiene aquí David Hume? Miren ese título. ¿Cuál es la temática general? Los y las escucho. Los principios del gobierno. Gracias por repetirme el título. Sí, señora. Habla sobre los principios del gobierno. Pero una pregunta, ay, una pregunta. Exactamente, ¿qué empieza diciendo Hume en esa parte general? Órale. Sí, los principios del gobierno, pero ¿qué empieza diciendo Hume? En esta primera parte de la A, acá, hasta acá. No me diga que no sabe. Lo acabamos de leer y lo tengo acá mostrando. Sí se alcanza a ver, ¿cierto? No, a veces en ocasiones en el fondo queda Profe, pues yo pienso que habla sobre, digamos, como la sociedad en sí, que son, digamos, que se dejan llevar por las políticas y que son gobernados por, digamos, por las personas que están en los altos mandos. por nosotros, Geraldine. Eso somos nosotros. Sí, 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 hace parte de eso. Sí. Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con que los muchos son gobernados por ¿quiénes? Por los pocos. ¿Y usted dice que es fácil? Sí, claro. Nos dijeron en el 2020 que nos encerremos, ¿cierto? Dígame cómo vio la ciudad usted. Ay, pero habían gente afuera. Sí, pero igual, ¿cierto que nos encerramos? ¿Sí o no? Dice, y la implícita sumisión, porque nos volvemos sumisos, con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes, ¿cierto? Tú no estás de acuerdo con un peaje, pero llevas el carro. ¿Lo pagas o no? Dime una, ¿cierto que sí? Te volviste sumiso, pero es que yo no quiero, yo no quiero. Patalete, todo lo que quiera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no lo pagas? ¿Qué creen ustedes que pase? No puede avanzar. No puede pasar, no puede avanzar. Puedes, rompes no sé, esa vaina que tiene ahí que puede ser de pasta o lo que sea, lo rompes y sigues. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo rompes y sigues. ¿Qué va a pasar? No lo multan, no lo llevan para la cárcel. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Acabas de cometer una infracción y lo más probable es que más adelante la policía te detenga y te lleve, te decomise el carro. Así tú no quieras y te rebeles, te vas para la cárcel.
¿Sí entiende? Entonces, mira Hume lo que está planteando acá en los primeros principios del gobierno, o sea, cómo nosotros nos pues, volvemos sumisos, te guste o no, si te quieres rebelar, pues ya sabes que hay una sanción, y pues una sanción de cárcel, ¿sí? Y nos volvemos sumisos. Fíjate, ahora piensas en las revoluciones, la que hizo Simón Bolívar, las revoluciones del trabajo, las ocasiones, la revolución es precisamente quitar esa sumisión y decirle al gobierno, no, pero siempre va a jugar de una manera, ustedes me van a decir una cosa que qué días vi, pero es que esas protestas, X protesta, cualquiera, no pongámosle aquí encasillar de nada, esas protestas no sirven de nada. Ah, no, yo te puedo sacar la lista histórica de todo lo que las protestas sirven, empezando porque tienes un trabajo legal de 8 horas. Y eso se ganó en una protesta. Empezando porque tiene seguridad social. Empezando porque si te hacen un contrato, el contrato especifica tus funciones y fuera de esas funciones tú puedes denunciar para que no te pongan otras. Y eso se ganó en una protesta. Entonces, si quiere seguir mostrando todo, usted va a decir, profe, usted no se está mal, no, no, muchachos, lo que pasa es que a veces, nosotros como trabajadores, porque a mí me gusta esto de la UIS porque uno es trabajador. O sea, estoy hablando con trabajadores en su mayoría y cuando estoy hablando de eso, también estoy hablando de esos pequeños empresarios que son pequeños. Aquí no hay capitalista por ningún lado, ¿sí? Entonces, muchas de esas situaciones las hemos ganado y en muchas de esas nos hemos, digamos que quitado esa sumisión de ahí y lo que en ocasiones nos muestran es que eso no sirve, que eso no se gana nada. Y la verdad es que es una situación para precisamente que nosotros sigamos siendo a veces así en silencio, sin decir nada, porque así es más lindo. Y no, en ocasiones también es, obviamente, con todas las situaciones de la ley, decir, no, espera, esto es un abuso, esto no es un abuso, sí. Como dice, como uno le enseña pues a los niños, ¿no? Levantar su gran voz no significa ser violento, levantar su gran voz, hablar con su voz, es que te escuche. Listo, ya, paro. Si nos preguntamos por qué medio se produce este milagro, esa sumisión, hallamos que, pues, la fuerza está siempre del lado de los gobernados. O sea, nosotros tenemos la fuerza, ¿no? Quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en una sola cosa, la opinión. Listo. Sí vio cómo entró a la tesis y mire cómo nos va a plantear la tesis acá. La opinión es, por tanto, el único fundamento del gobierno y esta máxima alcanza lo mismo a los gobiernos más despóticos y militares que a los populares y libres. La opinión es el único fundamento del gobierno. ¿Ustedes están de acuerdo con Hume, con esa tesis que acaba de lanzar? ¿Qué opinan ustedes de esa tesis? Los escucho y las escucho. O sea, la opinión sí de verdad mantiene a los políticos. ¿Qué dicen ustedes? Hoy llegaron con sueño, muchachos. ¿O es que se me está cayendo el internet? No, 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 no. No, profe, no es lo único. O sea, la opinión no es lo único, el único fundamento del gobierno porque ¿Qué cree usted que sostiene un político? Aparte de la opinión, ¿no? La opinión pública que él forma, ¿no? Acuérdense que cuando estamos hablando es como esa opinión de pública. pronto los adeptos, los fanáticos, los fanáticos a un determinado partido o a un determinado político. Ideas políticas que se alían a cierta persona, pero eso no lo hace Exactamente. la opinión. Ujú. O sea, Yo esa creo no que es, más, va dentro de la opinión. Valentina, te escucho. yo creo que más seguía por sus propios intereses, ¿no? También, aparte de Pero, la... ¿qué sostiene un político? Sus propios intereses. Y esa no es la imagen que muestra él hacia allá, hacia afuera. Pues sí, profe, pero a veces, muchas veces como que tienen intereses escondidos, entonces luego, o sea, Pero pueden no los prometer pueden muchas mostrar. cosas. No los Sí, pueden o mostrar. sea, sí, no es tan evidente, o sea, sí es No evidente, pero son, la gente como que no, porque la opinión es distinta.
Sí, claro, esos intereses escondidos que generalmente los políticos los tienen no los van a mostrar. Eso los dejan a un ladito, ¿sí? Sin Es embargo, que ellos hay, muestran. Jenny, te escucho. ay, perdón, profe, es que ahí precisamente es donde entra la cuestión de la opinión, que es el Ujú. fundamento, ¿sí? O sea, ellos se centran, por ejemplo, cuando van a haber unas presidenciales, Ajá. el partido que va a poner el candidato siempre se centra es en generar una opinión en la ciudadanía acerca de ese candidato. Por lo general, Sí, obviamente, siempre quieren que sea obviamente una opinión buena porque usted sabe que intachable. nosotros, ajá, nosotros acá en Colombia somos el voz a voz, ¿no? Ujú. Pero pues obviamente cada uno se va formando una opinión, pero para ellos es importante que la gente genere esa opinión buena, ¿sí? O sea, que digan que es un ser humano Que, increíble, un político que intachable. la oposición va a hacer que muestre el lado malo, ¿no? Exactamente. Pero por lo general, o sea, ese es el principio de la política, Ajá. la opinión que uno como ciudadano se genere sobre el candidato. Esa persona o ese partido también, ¿no? El partido político. Sí, tiene toda la razón, Jun, en este caso, y miren, les voy a dar un ejemplo. Ustedes me dirán, de pronto habrán más ejemplos, quizá lo que la compañera Valentina de pronto tocaría era echarle una reflexión de esas bien profundas, porque siempre me gusta que hayan diferentes partes aparte de la de David Hume. Obviamente David Hume ya hace parte de un filósofo bastante renombrado y que cuando postula su tesis, pues él la ha reflexionado, pero sí pueden haber otros elementos, claro, bienvenidos acá. Escucho a Patricia y luego yo hago como el cierre para continuar. Patricia, te escucho. Bueno, profe, hay como se centra en que es la opinión pública, Ujú. puede ser la única que sostienen los gobernantes. Sí. Pues no, Ujú. también está el tema de la corrupción, ¿no? El tema de movimientos de votos, que es lo que sí lo sostiene. Lo que pasa es que la opinión termina de convencer a esa corrupción y a esa gente que no se define si por qué candidato, pero que sea la opinión, sí es la más fuerte, sí puede ser la más fuerte, pero también viene el tema de la corrupción, que no lo Sí, menciona ahí el vendría. escrito. Claro, claro, sí, la compra de votos podría ser. Ahí las situaciones que yo le decía como con Valentina, o sea, pueden de pronto haber unas variables que también sería bueno analizar y de pronto decirle a Jun no es el único, ¿sí? Quitar la palabra único, perfecto. Me gusta que del texto también salgan esos elementos adicionales porque no podemos decir que un texto está acabado en sí mismo. Y eso me gusta del grupo. Yo Eh, a Sofía, yo eh, la llevo, al- mami linda, Isa. Algo que sí le voy a decir, por ejemplo, el ejemplo que voy a cerrar acá, y es el siguiente. Voy a mencionar un mismo caso de violencia. Hubo una situación, ojo, estoy hablando de las presidenciales también. Un candidato que le pega a su escolta un coscorrón, ¿sí? Y hubo otro candidato que le pega a un concejal, ¿sí? Una cachetada. Ambos son actos de violencia a otra persona. Pero lo que en el primero significó su carrera presidencial, se acabó, la acabó completamente, ya no pudo ser presidente. Al otro lo catapultó y lo llevó casi que a ser presidente. ¿Sí se fijan? ¿Qué pasó en esos dos casos? Ojo, la opinión que se formó la sociedad frente al mismo acto. Y entonces ahí llegan los analistas políticos que yo sé que de pronto los escucharon. Profe, lo que pasa es que en el primero le pega a su escolta y el escolta es esa representación de la clase trabajadora, el que ponía la vida por él. O sea, aparte de poner la vida por él, no hay ninguna justificación para que le dé un coscorrón al escolta en este caso. Entonces la clase trabajadora, que somos la mayoría de los colombianos, se sintió herida, mientras que al otro fue un concejal que representa la clase política y dentro de la clase política el imaginario que nosotros tenemos en Colombia, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es precisamente eso, ¿no? ¿Sí? Allá voy, Manuel, ya iba para allá también en ese caso. Entonces, ¿cómo esa clase política corrupta, ¿sí? Representada en un solo hombre, catapulta a uno y casi que lo lleva a ser presidente, digo casi por esa millonada de votos. Nadie consigue eso tan de la noche a la mañana y más alguien incipiente en la política.
Sí, una cosa es un político que lleva 20, 30 años haciendo política y que obviamente va a alcanzar esos votos, a alguien que lleva 6, 7 años. Entonces, es alguien reciente para conseguir esa millonada de votos. Obvio que tienen que ver alianzas, poder, y bueno, vamos a meter también lo que dice la compañera Patricia. Entonces, todas esas situaciones, una misma situación puede generar un avance político o el declive, ¿sí? En este caso. Entonces, tengan muy en cuenta que sí. Ahora, hay algo que Manuel postula acá y voy a dejarlo acá ya para pasar a otros tips de introducciones y es, eh, ¿quién genera, sí, esa opinión política? Los medios de comunicación. Ellos ayudan muchísimo a generar esa opinión política. La pregunta es, ¿yo me guío con base en los medios de comunicación? Pero, profe, es que si no, entonces, ¿qué me queda a mí para generar esa opinión? ¿Sí? ¿No será que en ocasiones medios de comunicación tienen esa estrategia para que usted se lleve esa imagen de X candidato o de X persona? Eh, ¿No será eso? Y se los voy a mencionar en el deporte. En el deporte, quitemos la política a un lado porque la política genera como pasiones que a veces no me gusta entrar como a discutir, ¿no? Pero fíjate que en ocasiones, por ejemplo, cuando Nairo Quintana y eso lo teníamos en un pedestal y entonces mañana ya los mismos comentaristas deportivos lo bajan. Ah, no, los futbolistas. Uy, eso era endiosado X futbolista y en 3 meses, un mes ya era el diablo. O sea, de la noche a la mañana pasaba de ser un dios a luego allá a recorrer las cavernas del infierno el pobre futbolista. Y gracias a quienes, a los comentaristas deportivos. Y en ocasiones puede pasar eso, ¿no? Te suben, te suben, te suben y después ¡pra! Te bajan. ¿Quién lo hizo? Los comentaristas deportivos. Eh, y eso pasa con los medios de comunicación, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, un sentido crítico, porque ellos son los que nos están dando la información. Entonces, ¿qué tipo de información está dando? ¿Es parcializada? ¿Solo es una mirada? A mí me gusta mirar mucho desde esa perspectiva, ¿no? Solo es una mirada. Vean el lente de la cámara. Cuando ustedes están grabando en su celular, es ese cuadro lo que me dan los medios de comunicación. Es ese. Y son los cuadros que ellos quieren darnos. Entonces, es bueno mirar diferentes medios de comunicación. Ojalá sean no solo los institucionalizados, sino también los otros, los independientes también. Es interesante para que se construya de verdad una opinión un poco más, a ver, siempre va a ser, yo creo que subjetiva, pero siempre un poco más, digamos que cercano a lo subjetivo. ¿Cómo empezar entonces el primer párrafo en ocasiones y cómo vencer esa hoja, esa página en blanco? En ocasiones, pues, puedes usar una pregunta, ¿sí? Una cita de un jurista, un dato legal, curioso, una situación hipotética. ¿Sí? ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? Obvio que la respuesta va a ser todo su texto, ¿no? Puedes hacerlo como a través de todo su texto, pero puedes empezar con una pregunta, con una frase, con una cita. Puedes hacerlo. Delimita el tema de forma clara. ¿Qué aspecto del derecho vas a tratar? ¿Penal, constitucional? En este ensayo se analizará la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. En este texto se abordará, puedes hacerlo de otra manera, pero sí, tratar de mostrar, ¿no? En este caso, pues como ustedes van a trabajar constitucional, pues obviamente se abordará el principio constitucional de y pues ahí lanza. Contextualizar brevemente, brinda antecedentes legales o menciona debates actuales que se están haciendo dentro de ese tema que usted plantea, ¿no? En los últimos años, varios casos judiciales han reabierto el debate sobre los límites de la legítima defensa cuando el agresor convive con la víctima, en este caso, ¿no? Sobre todo en este caso que les estoy mostrando que es de violencia de género. Entonces, se está debatiendo, hay posiciones contrarias a eso que usted está planteando. ¿Cuáles son? ¿Qué se está poniendo sobre la mesa?
Luego, plantea la tesis clara, expon tu posición jurídica desde el comienzo. Se defenderá la tesis de que en ciertos contextos de violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces. ¿Sí? Y bueno, este ensayo que se está planteando acá era cuando en ocasiones la persona violenta llegaba a, obviamente, violencia física, ¿no? A golpear a la mujer y la mujer en su legítima defensa, no sé, con un perol. Hay un cuento de Ronald Dahl que se llama, ay, se me olvidó. Ella saca una pierna de cordero congelada y le da en la cabeza y mata al esposo y mata al esposo en esas situaciones, precisamente no con una pierna de cordero congelada, pero sí con situaciones de defensa en que la mujer intenta defenderse, pues que ojalá sea flexible, pero que lo mató es una asesina, no espérese, es que si no él la mata, eso puede pasar, ¿sí? Y las situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, frente a un ladrón que llega con un cuchillo, entonces otra persona saca un arma, lo mata, entonces por el uno tener arma de fuego, sí, esas situaciones que se presentaban que usted decía, pero ¿cómo se fue si lo iban a robar y el ladrón murió y el otro solo se estaba defendiendo? Bueno, todas esas situaciones de legítima defensa que se tienen que debatir, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pues yo les pido a ustedes? Trata de divagar o de adelantar argumentos. Solo presenten la postura de pronto del argumento, ¿no? Pero no lo desarrolle, no diga los porqués, ¿sí? Este trabajo, perdón, presenta solo el tema y la postura sin entrar en detalles. Haz esto. Este trabajo se centrará en esto y en esto. Dos, tres argumentos. No necesitamos más. Con dos yo creo que ya eso basta. Como veremos, el primer argumento demuestra, no, 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 no. No, no me diga que demuestra el primer argumento, no me explique los porqués, no lo explique, ¿sí? Más o menos quedaría de la siguiente manera una introducción ya reuniendo los pasos anteriores que puede ser válida. Ojo, esto es también otra manera de hacer una introducción. ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? En Colombia, este principio jurídico ha sido ampliamente debatido, especialmente en contextos donde la víctima ha sufrido violencia prolongada por parte del agresor. Este ensayo analizará la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. Se defenderá la tesis de que en ciertos contextos la violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces para garantizar una verdadera justicia. ¿Listo? Así quedaría ya una introducción de un ensayo argumentativo que puede empezar a tener un carácter ya más profesional. ¿Qué les sugiero acá? Ojo, en la introducción pueden haber citas. Como este es un ensayo corto, esto no es un ensayo extenso, yo sugiero que no es necesario. Pero si usted me puso, por ejemplo, el artículo que usted defiende dentro de la Constitución, ¿sí? El artículo 63 que habla sobre X y X situación, no hay ningún problema. Póngalo. O sea, sí se puede citar en una introducción. Solo que, como les digo, esta introducción de este ensayo es corto, no es necesario citarlo, no es necesario por lo corto, porque es un párrafo. Obviamente en su tesis de grado sí, claro, pueden citar en la introducción, no hay ningún problema. No se suele hacer, pero puede hacerse, ¿sí? O sea, cuando digo no es costumbre, no significa que está mal. ¿Listo? Es más, les voy a pedir que ni siquiera pongan el título de introducción, ni siquiera pongan el subtítulo de introducción, que fue una de las situaciones de una de las compañeras que ya me subió el ensayo. Introducción. No, es que el primer párrafo acá, como el ensayo es corto, imagínate, yo solamente voy a pedir entre dos y tres argumentos, eso no pasa de página y media. El primer párrafo tiene que ser la introducción, ¿sí? Cuando ya los trabajos son más extensos, ¿sí? Cuando los trabajos son más extensos, sí cambia la situación, porque el trabajo extenso sí necesita de subdividirse en capítulos, así que pues tienes que poner los subtítulos como tal. ¿Listo? Pero esto es página y media, caramba, esto es algo muy corto. Ya les dije, cuando son extensos, sí. ¿Qué es lo que diferencia la opinión de un argumento? Y esto viene ya para la parte del desarrollo. Eh, la opinión es el juicio o es la valoración con respecto
de algo o de alguien, ¿sí? Es algo muy subjetivo, es lo que usted se forma de una persona, de una situación, de unas palabras. Esto es muy subjetivo. Entonces, aquí vengo a mostrarles una situación que puede pasar en su ensayo. Si usted no me cita nada en su ensayo, aparte de que debe ser la autoridad máxima para que no cite a nadie, que eso es cosa rara, su ensayo solo se va a basar en una opinión, no más. ¿Es válido? No. Su ensayo solamente cumple acá el 50% de un ensayo de universidad. Porque sí, para mí, lo que usted opina sí es importante, pero no es demasiado importante. El otro 50% es lo que investiga usted con los expertos. ¿Qué dicen los expertos con base en este tema? Y aquí ya vamos a entrar a lo que es un argumento. En Colombia nos encanta opinar y creer que opinión es igual a argumento. Y no, señores. No, señores. Acá yo era lo que les decía a ustedes en clase pasada. Si ustedes van a mirar un influencer, el influencer muchas veces se va a basar en lo que él piensa e interpreta del mundo, mas no construye nunca un argumento. No construye un argumento. Y las redes sociales están plagadas de nuestra opinión, porque aparte de que nosotros somos seres humanos que nos creemos perdón, que nos creemos el centro del mundo y somos egocéntricos, creemos que nuestra opinión es la voz de Dios. En serio. En serio, creemos que lo que nosotros interpretamos del mundo, eso es y no más. Y hay que bajarnos de esa nube. Hay que bajarnos de esa nube porque siempre hay que tener esa mente abierta a saber que nuestra opinión es eso, una simple valoración y juicio. ¿Listo? No sé si usted, a ver, qué pena, yo a veces pongo acá la diferencia también entre un hecho y entre una opinión. Y es la manera en como, a ver, no sé, se la voy a como se la explico, como se la explico a mi hijo. Supongamos que yo escribo el oso, el, el oso es rojo. Eso es un hecho. El color del oso es un hecho. Pero si yo digo el rojo no me gusta, es una opinión. ¿Cuál es la cierta? ¿Cuál es la verdad? Aquí, ¿cuál es la verdad? La verdadera. Esta. ¿Sí? Esa es la verdadera. El resto, la segunda parte esta del rojo no me gusta, eso no es verdadero, eso es subjetivo, eso es una interpretación. No sé si me hago entender. De ahí que uno al hijo le dice, le explica con un muñeco y le dice, esto es verdad, pero que tu compañero te diga que tienes las orejas grandes es solo subjetivo y no debe afectarte. ¿Sí? Eso es a donde yo voy. Las opiniones, nosotros somos los que les damos poder o no les damos poder. Así de sencillo. A los hechos sí no. A los hechos sí no. Aquí que el oso es rojo, el oso es rojo. ¿Te guste o no te guste? Sí, sí. Ya esas son las frecuencias con las que el ojo percibe el color rojo, mijo. Eso ya es ciencia. Y eso es lo que cambia acá. Lo que cambia acá. El argumento. Que el argumento va a darte hechos, te va a dar un buen argumento, te va a dar hechos acá, estos hechos, para que digas que esa opinión es válida, para que digas, ah, ya, ahora sí, claro, él tiene toda la razón en ese sentido. O diga, no, esos hechos son raros, déjeme ver esos hechos, ¿sí? Pero es precisamente ese lo que forma el argumento, esa investigación de hechos para que la opinión tenga la fuerza. Si no, la opinión no tiene fuerza. ¿Listo? Como esas situaciones que presentaban los periodistas en esta semana que crucemos los dedos para que no llueve porque si no eso seguirá deslizándose. Pobres familias. No, no, espere, cruzamos los dedos para que llueve es un pensamiento mágico. Cruce lo que quieras cruzar
El clima no lo controlamos, pero sí controlamos de que se derrumbe o no se derrumbe. ¿M? Entonces, a veces reemplazamos la magia por unas cosas. Miremos estos dos párrafos, porfa, y bueno, yo creo que van a ser muy sencillos. Ustedes van a decir cuál es la opinión, cuál es el hecho, perdón, cuál es el argumento. La lectura digital ha revolucionado la manera en que accedemos al conocimiento. Personalmente, creo que los libros electrónicos y las plataformas digitales ofrecen una comodidad incomparable, permitiendo que llevemos cientos de obras en un dispositivo ligero. Esto no solo facilita el acceso, sino que también fomenta el hábito lector entre personas que de otro modo no tendrían tanto contacto con los textos. Segundo párrafo, según un estudio realizado por el Pew Research, en 2023 el 72% de adultos en Estados Unidos utiliza dispositivos digitales para leer libros, noticias o artículos académicos. Este dato evidencia que la tecnología no solo complementa, sino que también potencia el acceso a información de calidad, democratizando la lectura incluso en contextos donde el papel es menos accesible. ¿Cuál de los dos es opinión? ¿Cuál de los dos es argumento? Vamos a hacerlo por chat. Quiero que me digan por chat cuál párrafo uno es esto, párrafo 2 es lo otro. Entonces, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es el argumento? Los leo. Facilísimo, sí. Estaba aquí facilísimo, pero quería como de una vez hacer el sondeo de hombre. ¿Quiénes están aquí en línea? Ajá, sí. Listo. Este párrafo me sirve mucho, muy bien, muy bien. Me sirve mucho para mostrarles qué quiero yo en el ensayo para cuando ya ustedes me hablen de argumento. Chicos, ¿el de arriba es un argumento? No, el de arriba es una opinión. Sí, yo sé que de pronto puse acá la situación de personalmente creo, ¿no? O sea, sí, de hecho las creencias, bueno, no, sí, pueden ser sociales o individuales. Personalmente creo que los libros, quitemos esto. Si yo hubiera puesto los libros electrónicos y las plataformas digitales ofrecen una comunidad, sigue siendo una opinión. Entonces yo no quiero que me hagan el ensayo con opiniones. No, 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 no. O sea, mira, cuando yo veo y creo que es una compañera, se me olvidó el nombre, que no me citó una sola fuente, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Esto es una opinión, vale el 50%, así que su ensayo en el primer argumento va por mitad. O sea, ¿por qué le marco X? Sí me interesa su opinión, pero me interesa su opinión como lo hacemos aquí en la segunda parte. Miren, según el estudio de esta entidad, este porcentaje que no sale de la nada, no me lo inventé, sí, sí, el 72% de los adultos en Estados Unidos utiliza dispositivos digitales para leer libros. Esta es la opinión. Este dato evidencia que la tecnología no solo complementa, sino que también potencia el acceso a la información. Esta es la opinión. O sea, y si se fija muy bien, esto es igual a lo que está acá. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá yo me baso en un estudio de investigación. Significa que esto es un argumento de hecho, mientras que este de aquí arriba es lo que tú estás creyendo. Y es muy válida tu creencia, pero es tu creencia, ¿sí? Es como cuando es yo darle ese poder a tus palabras. No, 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 no. Yo le doy poder a tu argumento. Ese sí me convence. Ese es uno de los criterios críticos para que tengan ustedes cuando elijan una fuente de información a quien creer. No, yo le creo es porque él me sustenta con investigaciones. Porque mire este influencer cómo menciona todas estas bibliografías interesantes. Ya empieza muéstrame ahora a ver si las bibliografías sí son ciertas, ¿no? Ese sería el segundo paso, pero el primer paso al menos, oye, es que hay gente que lanza, 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 y uno, esto tiene sentido común. No, hombre, a veces el sentido común nos engaña, por favor. Tengan muchísimo cuidado. Nosotros estuvimos pensando que la Tierra era plana por más de 1000 años. Y ahí donde usted dijera que era redonda. O sea, pero es que es sentido común, mire, es que se ve plano. Ey, 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 cuidado.
No todo lo que tenga sentido común es válido. La Tierra es redonda, te guste o no te guste. Sí, ay, pero es que es sentido común que los negros eran, que las personas de color son esclavas y que las personas de X color van por encima. Eso es sentido común. Y así lo pensábamos. Y era sentido común. Pilas, porque a veces nosotros tomamos el criterio del sentido común y, uy, uy, nada, soy sincero, nada más engañoso que nuestro cerebro. Y le voy a dar un ejemplo. Vas por un camino de campo, ves al fondo, ya estás anocheciendo, tipo 6 de la tarde. Uy, hay un tipo con sombrero en esa vuelta, en esa curva. Puercas, y esto solo. Cuando se acerca, solo eran unos arbustos. Pero antes de acercarte, ¿cuál era tu verdad? Que había un tipo, ¿cierto? Esa era la verdad tuya. Hasta que se acercó y ya corroboró con datos científicos que eso no era así. Pero antes no, antes era tu verdad. Entonces no hay nada más engañoso que nuestro propio cerebro y su interpretación del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con nosotros mismos, pero también con quienes nos ofrecen la información. Y estos son los argumentos que yo quiero que me hagan en el ensayo. Argumentos basados no netamente en estadísticas, pueden ser argumentos de autoridad, en autoridades válidas, ¿sí? Pero argumentos que demuestren que lo que usted postuló en esa tesis es válida. ¿Listo? Entonces, por favor, la opinión suya es válida, pero si está acompañada por argumentos. Patricia, te escucho. Profe, si mi argumento no está basado en un estudio, sino voy a citar al menos dos casos Claro. con los que yo quiero fundamentar que eso, que el derecho en el cual yo estoy contradiciendo de lo que Ujú. podría ser ese derecho, solo cito dos casos Pero me gustaría, políticamente reconocidos. ajá, me Pero no tengo gustaría, estudios, pero no tengo estudios. no, pero es que en este caso tú estarías apelando a un argumento de autoridad en este caso, ¿sí? Pero me gustaría que esos casos ya hubieran sido juzgados, juzgados. O sea, ¿cuándo han sido juzgados? Las cortes, las sentencias de las cortes las pueden citar, esos serían argumentos de autoridad en el caso de ustedes. También las leyes pueden basarse en leyes, también puede, no, el juicio de una tutela que falló a favor de que hace parte de los casos, o sea, que esos casos queden en registro ya jurídico, hace parte del argumento de autoridad, así no sea un argumento de hecho. En este caso, ¿sí? De pronto tú mencionas los casos como ejemplos, pero ya han sido juzgados, Patricia, de casualidad. Pues, profe, mi tesis es que si bien hay un derecho a la privacidad, a mí me parece que algunos políticos se Ajá. amañan en este derecho a la privacidad para ocultar pues cosas con el tema pues, de su entorno político y de los contratos que tienen. Entonces, hasta el momento no está juzgado, pero a mí se me No. parece que no hay un caso que esté juzgado por eso. Pero Ujú. desde mi punto de vista me parece que lo amañan. Claro, no, sí. Además que son figuras públicas, ¿no? Figuras públicas, o sea, todo lo que él haga es público, es un personaje público. Así vaya en un bus y golpea a su esposa, él es un personaje público. Cambia ya su rol, su estatus de ciudadano normal. Entonces yo creo que la vida pública, sí, de pronto puedes conseguir libros también que hablen sobre eso de la privacidad en el sentido público, en las personajes públicos. Y creo que hay un artículo también de Humberto Eco que hablaba precisamente de esa misma crítica, que decía que ellos dejaban su vida privada y eso de la vida privada surgió precisamente para amañarse y para hacer cosas que no debían haber hecho, puesto porque son personajes que están expuestos en todo momento a lo público, en todo momento, así estén haciendo una fila de banco. Creo que puedes conseguir libros. Ah, utiliza los casos, no te preocupes. Utiliza los casos y trata de mirar si hay libros que hablan sobre la vida privada y la vida pública también desde un punto de vista histórico, ¿sí? Que creo que los hay. Entonces puedes citar libros Y y ese hay un sería ya artículo, argumentos. profe, hay un artículo en el cual un político declaró una información como seguridad de Estado, pero en el cual a él lo implicaba. Ujú. Úsalos.
úsalos. Eh, Sí, listo. sí, desde Gracias. que estén usando. ¿A qué me refiero yo en este caso cuando les estoy, digamos que obligando a? Es a que ustedes consulten, consulten porque es que a veces cuando nosotros nos basamos en las opiniones, nosotros hablamos de lo que nosotros consideramos y creemos. No hay una consulta, eso lo puede hacer cualquier ciudadano sentado en un parque, ¿sí? Pero esto que está acá lo hace ya un profesional porque consulta, indaga fuentes y en ocasiones indagando fuentes, por ejemplo, mira lo que nos pasa con Marta, que indagando los hijos no son del Estado, pero se infiere que el Estado protege los hijos, ¿sí? Entonces la frase de que los hijos son del Estado en una conversación secular, ¿qué le va a decir? No hay nada escrito sobre eso. Sí, o sea, ya empieza a hablar con una profundidad, ¿sí? A partir de esas lecturas. Y eso es lo que nos tiene que hacer la universidad, hablar con profundidad en los campos que nosotros hayamos investigado y conocemos como tal. ¿Listo? No en todos. En lo otro se habla es por ahí de manera secular. Porfa, traten de hacer una coherencia entre su tesis y los argumentos que están defendiendo. Porque, por ejemplo, miren este spot o esta publicidad de Ponimalta. Si en el deporte quieres triunfar, debes tomar Ponimalta. ¿Y cuál sería el argumento? La tesis es el triunfo en el deporte, ¿no? El triunfo en el deporte. ¿Y cuál es el argumento que me ofrece para ese triunfo? ¿Por qué debo tomar Ponimalta en este caso? Porque voy a triunfar en el deporte. Y ojo, la tesis en este caso no se relaciona con el argumento que me ofrece. Tome toda la Ponimalta que quiera, toda que quiera, pero eso no me va a garantizar el triunfo en el deporte. Es más, soy capaz hasta de decirle que es todo lo contrario, ¿no? Si quieres triunfar en el deporte, no te recomiendo tomar mucha ponimalta, una vez a la semana de pronto, si eres muy adicto a los azúcares, ¿sí? Entonces, pilas. Hay ocasiones en que normalmente la tesis y el argumento son del mismo tema, pero no lo complementan. Estoy hablando del derecho a la vida y entonces hablo de la situación de violencia aquí en Colombia. No, pilas. Si mi tesis es cómo se debe respetar la niñez y no incluirla en la guerra, ¿sí? ¿Sí? Eso no tiene relación con la vida o no le puedo o no le estoy mostrando una relación. Si le muestro una relación de todos los niños que han muerto en la guerra, ya cambia el asunto, porque cada vez que hablo de la muerte, pues obviamente voy a hablar de la vida. Pero si hablo de los niños dentro de la guerra, y no hablo de las muertes, ahí ya no hay relación. Y eso suele pasarnos. Tocamos el mismo tema, pero la tesis no tiene nada que ver con el argumento. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Acá, si yo quiero hablar del triunfo en el deporte, los argumentos serían más la alimentación sana, la práctica constante, el mejoramiento de la técnica. Sí, esas variables sí me pueden garantizar un triunfo en el deporte, pero una bebida no, y eso lo sabemos muy bien. Entonces tengan mucho cuidado con esa situación que se puede presentar en su ensayo de irme por el tema que no es. Más o menos quedaría su ensayo de la siguiente manera. Esta tesis es cierta porque A, B y C argumentos lo demuestran. Por tanto, ¿qué conclusión puedes llegar? Pues esa es la conclusión de que se cambie su manera de pensar, de que el Estado implemente normas, toda esta situación, ¿sí? Su argumento, perdón. La conclusión es a tomar medidas, a que cambie la manera de pensar las personas, a que el Estado implemente políticas o a que dejemos cierta acción también, ¿no? Yo menciono acá, no me voy a detener tanto en los analógicos, sino en los argumentos de autoridad, porque hay varios tipos de argumento y por cada argumento hay falacias. La falacia de autoridad, ahorita se las muestro. Argumento de hecho, y aquí voy a incluir el estadístico, ¿sí? Porque generalmente los argumentos de hecho están basados en hechos de investigación y una de las herramientas del investigador es la estadística, ¿sí? Hay ocasiones que son el objetivo, ¿no?
diseñar una estadística, una encuesta, y uno, eso no es ningún objetivo. Eso es una herramienta para recopilar información, ¿no? Y y las encuestas generalmente llevan también una orientación, ¿no? ¿Qué tipo de encuesta? ¿Cuál es la probabilidad de error? Cuando vayan a investigación se van a dar cuenta que la estadística no sale así porque sí de la noche a la mañana, que tiene que haber también, pues obviamente un proceso porque eso tiene también, digamos que una estructura. Pero el argumento de hecho se basa en eso, en las investigaciones. En el caso de ustedes, las sentencias, ¿sí? Ya cuando hay algo juzgado, como hablamos ahorita con Patricia, son autoridades que obviamente estudian la ley para emitir un juicio. Y entonces las sentencias son eso, todo un estudio y una reflexión de la ley para tratar de dar justicia a ese caso individual, porque son casos individuales, no todos los casos son iguales. O como yo les decía al otro grupo, aquí el asesinato pues obviamente se castiga, pero la legítima defensa puede llegar a matar a una persona, así que te convertirías en asesino. Jurídicamente hablando, no, ahí ya no eres un asesino, ya te catalogan en otro rol. Claro que le quitaste la vida a una persona, pero te tienen que catalogar en otro rol porque no lo hiciste o sea, tus situaciones cambian. Entonces ya hay todo un estudio de ley, ¿sí? Que muestra una justicia, ojo, una misma acción de quitarle la vida a una persona. Puede variar. ¿Sí? Y eso lo hemos visto históricamente, ¿no? Entonces Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar, le hacemos estatuas. Y en realidad fueron grandes asesinos. No, profe, pero era que luchaban por la libertad. Ah, las situaciones van a cambiar. Y de ahí las sentencias de las cortes y todo eso que pueden ayudar. Patricia, te escucho. Ah, Patricia, levantaste la mano. Profesor, iba a hacer un comentario. Las estatuas Sí. a quienes Los supuestamente próceres. los próceres, sí, por ejemplo, aquí en Cali, Ah, tú cuando estás se en tumbó la Cali. estatua, sí, La de cuando Belalcázar. la estatua de Sebastián de Belalcázar, que fue quien Ah, fundó, ah. dicen acá, quien fundó Cali, y pues simplemente fueron corsarios y ladrones acá, que vinieron a colocarle un nombre Ujú, a algo que ya existía. ujú. Sí. Mm, Bueno, qué pena. Trato de no dar mi opinión, pero en este caso es inevitable. Sí, Patricia, yo también tengo aquí como en el fondo como de bien por eso. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo en cuando se estudia la historia, cuando se estudia estos personajes, y yo lo miro mucho en el colegio, Patricia, y los libros, aquí qué pena, voy a 2 minuticos para salirme un poquito del tema. Miren los libros de historia que nos enseñan aún hasta los mismos de Santillana. Imagínate que los españoles llegan a América. Yo veo literatura de la colonia y literatura del descubrimiento, y hay un contexto histórico, y dentro del contexto histórico lo publiqué hasta en uno de mis estados y les comenté a mis compañeros y en todo. Dice, los indígenas disputaron con los españoles la tierra. Y yo me quedé asombrado de cómo utilizan la palabra disputar la tierra. Y yo les digo a mis estudiantes esto, a ver, espérese, tú estás en la casa que con tanto esfuerzo te costó levantarla, y llega una persona a sacarte de la casa y a echarte afuera. No, ni siquiera es a echarte, te deja en la casa como empleado de él. ¿Eso se llama disputa? ¿Cómo se llama eso? Y claro, los pelados de una vez dicen, no, eso se llama robo. ¿Cierto que sí? Eso fue un robo. Entonces, cuando dicen que los españoles disputaron la tierra con los indígenas, es una mentira. Los españoles le robaron la tierra a los indígenas y los pusieron de esclavos. Esa es la realidad. Obvio, yo no voy a cascar a un español en este momento por eso, porque ese sería un absurdo. Pero las cosas como son, históricamente fue un robo, un saqueo, lo que hicieron los españoles aquí en América. Entonces, con las palabras intentan a veces, que es más o menos lo que pasó en Cali con la caída de este señor que pues, en realidad no tenía una razón de ser para estar en una estatua ahí parado. Sí, sí, claro. Entonces muchos de estos próceres pues obviamente asesinaron personas, pero desde el término jurídico cambia
la misma situación, así que ustedes pueden usar sentencias, las leyes, los decretos, todo eso básense en la ley que yo se los voy a valer a ustedes como argumentos. ¿Listo? Y obvios, los otros son investigaciones. Bien, pasemos entonces ya, traía a un ejemplo. El de hecho, por ejemplo, son los que se fundamentan en hechos concretos y demostrables como datos, mediciones, de todo tipo de información obtenida de primera mano. En este caso, este año ha llovido muy poco. Esto es una opinión. Pero si yo sustento esta opinión en lo siguiente, los pantanos están a un tercio de su capacidad según concluye una investigación de pantanos y cuencas del Instituto Humboldt, por lo tanto, este año ha llovido muy poco, cambia esa opinión, ¿sí o no? Porque ya está basado en un estudio que me refuerza lo que estoy diciendo. Entonces, este es el argumento de hecho. Son argumentos fuertes, son argumentos que no se caen tan fáciles. Los argumentos de autoridad son aquellos en los que yo apelo a una autoridad. Por ejemplo, puede ser en el caso de ustedes apelar, bueno, a la sentencia sí, pero también me gustaría de pronto a un abogado bastante ilustre que ha sacado esto, sus libros, por ejemplo, y que es muy reconocido. Ojo, ojo con esto porque aquí la autoridad puede convertirse en falacia. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que habló que escribió literatura, da una opinión sobre la literatura, yo lo escucho, pero si Gabriel García Márquez da una opinión sobre cómo criar niños, yo le voy a decir, oye, muy bien, gracias, pero esta no es su especialidad. Y eso es lo que sucede con las autoridades, ¿sí? Albert Einstein habló de Dios. No, discúlpeme, Albert Einstein pudo haber creído o no creído en Dios, eso no importa. Pero si Albert Einstein me habla de la relatividad, de la física y de todo lo que tiene que ver con su campo, yo lo escucho. Si me hago entender, Marta, te escucho. Gracias, profe. Si no encuentro en la jurisprudencia colombiana un caso como el mío como para argumentar, ¿yo puedo hacerlo con la jurisprudencia de otro país? Sí, toca hacerlo, pero entonces relaciónelo con la ley acá colombiana, Sí, sí, ¿sí? señor. Ok. Relaciónelo con la ley colombiana y qué dice la ley colombiana. O sea, métese, y de hecho hay una compañera de ustedes que me citó un artículo de El Salvador. Y que era la observación que quería hacerle. O sea, sí está bien que usen las leyes de otros lados, pero entonces relaciónelo con la ley colombiana. Eso se llama un estudio comparativo y dentro de la comparación también puede haber un argumento en ese caso, ¿sí? Y sí, no hay ningún problema. Entonces, ojo con las falsas autoridades, porque a veces las autoridades, ay, es que mire que él era cristiano, mire que él no era cristiano, mire que él sí creía, mire que él no creía. No, a mí me interesa es en qué campo era profesional él. Sí, como les decía, si Albert Einstein creía o no creía en Dios, es lo que menos me importa. A mí me importa es qué opinó en física, qué dijo en física. Muéstreme esos estudios para no caer en las falacias. ¿Por qué digo en las falacias? Porque es que hay noveles, ¿sí? Nobel de economía, Nobel de medicina, que en ocasiones dice unas charadas espantosas, como que la mujer es menos inteligente que el hombre. Si eso lo ha pasado. Entonces uno dice, no, al Nobel váyase al estudio de por qué le dieron el premio Nobel y a partir de ahí, pues déme una opinión, ¿sí? Que es importante. Listo. Bueno, ya vendría la construcción de un argumento como tal, pues porque hemos hablado de esto. Me haría falta como la conclusión, pero yo creo que el tiempo no me da ni siquiera es para hacer el argumento porque esto me demoró casi 30 minutos. Entonces vamos a parar hasta ahí por el momento. En la siguiente clase, pues creo que alcanzamos a hacer este ejercicio y con este ejercicio, pues daría yo como finalización a eso, que es redactar una tesis con base en esta infografía desde el 2015, pero o sea, ay, me encanta y no creo que la vaya a quitar en los próximos 5 años. No me importa lo viejo de la información, me interesa es la estructura de argumento, pero lo haríamos la siguiente semana con base pues en este ejercicio, a manera como ya de ejercicio, ¿listo? Porque después se abre lo que es el ensayo. Lo voy a dejar para abrir la otra semana, entonces podemos hacerlo la otra semana. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí, hasta aquí por el momento. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Y ya técnicamente el curso empezó a voltear la esquina.
Ya prácticamente vamos terminando lo que es el curso. Así que muy pilosos y si no asisten a clase, resuman la clase así sea con la inteligencia artificial, ayúdense de eso, pero estén bastante atentos a las instrucciones que vienen de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, muchachos, feliz día y